Gracias a los medios de comunicación por atender esta rueda de prensa del Consejo de Ministros extraordinario que hemos convocado después de celebrar en el día de ayer el Consejo Europeo para valorar las medidas que tanto desde Europa como desde los Estados miembros íbamos a dar de manera coordinada a la guerra de Irán y la situación tan inestable y dramática que se está viviendo en Oriente Medio. Quisiera, si me permiten los medios de comunicación, dirigirme directamente a los ciudadanos que estén siguiendo esta comparecencia para recordarles que hace 3 semanas Israel, Estados Unidos e Irán iniciaron claramente una guerra contraria al derecho internacional y a los intereses de nuestro continente, de Europa, una guerra que ya se ha cobrado, desgraciadamente, la vida de miles de civiles inocentes y que ha sacado de su hogar a más de 4 millones de personas. En tan solo 19 días. 4 millones de personas, miles de civiles muertos. Y que también está provocando las primeras réplicas de un terremoto económico de escala global, cuya primera manifestación ya los hogares, los ciudadanos y ciudadanas, cada vez que cogen el coche o se desplazan, empiezan a sufrir en forma de aumento de los precios de los combustibles, también en el sector primario los fertilizantes, con incrementos que van desde un 25 a un 40% respectivamente, en tan solo 20 días. Nadie sabe cómo va a evolucionar esta situación, esta crisis. El conflicto no sabemos si va a durar días, como se dice en algunas ocasiones, o va a durar meses o años. Pero sus efectos podrían contenerse o transformarse en una grave crisis en función de cuál sea la evolución de esta guerra. Ni siquiera 3 países que están intercambiando bombardeos parecen saber cuál es la duración de esta guerra. Por tanto, el horizonte mundial, es el mensaje que quisiera trasladarle a los ciudadanos, está cargado de incertidumbres, no provocadas por ellos, ni por el Gobierno de España, ni por los gobiernos europeos, ni por las instituciones comunitarias, sino por países, personas ajenas a nosotros. Pero sí quisiera trasladar también a los ciudadanos de nuestro país que pueden tener 3 certezas bien claras. La primera es que afortunadamente nuestro país está mejor preparado para hacer frente a esta crisis. De hecho, el fuerte crecimiento económico que venimos registrando de unos años a esta parte, el rigor fiscal de nuestras cuentas públicas y nuestra apuesta decidida por un modelo energético completamente diferente al que heredamos allá en el año 2018, con las energías limpias siendo la vanguardia de esa transformación energética, hacen que hoy España, afortunadamente, esté mejor preparado que casi ningún otro país de nuestro entorno para hacer frente a este shock energético derivado de la guerra ilegal en Irán. Entre otras cosas, como he dicho, porque una parte importante del problema está en el gas y también en el petróleo. Y para que se hagan una idea, en lo que llevamos del año 2026, el gas ha marcado el precio de la electricidad en España solo en un 15% del tiempo. Solo en un 15% del tiempo, la evolución del precio del gas ha marcado la evolución del precio de la electricidad en nuestro país. Si lo contraponemos con otros países de nuestro entorno, europeos, estamos hablando que, por ejemplo, en Italia ha sido del 90% o en Alemania el 40%. 15%, 90%, 40%, España, Italia, Alemania. ¿Esto qué significa? Bueno, pues significa, en primer lugar y sobre todo, que lo que venga, por supuesto, puede afectarnos, nos va a afectar. Ya veremos si mucho o poco, porque hay, como he dicho antes, mucha incertidumbre. Pero significa que si otros pueden resistir, nosotros vamos a resistir aún mejor. Y creo que este es un mensaje de confianza en las fortalezas y también en el acierto que durante todos estos años ha tenido el Gobierno junto con las empresas de apostar por una transformación energética que nos está haciendo más resiliente, apostando por las energías autóctonas que son las energías renovables en nuestro país. La segunda certeza que me gustaría trasladar a todos los ciudadanos y ciudadanas es que pese a que no avalamos esta guerra, lo hemos dicho desde el principio,
el no a la guerra rotundo, a una guerra ilegal en Irán, pese a no avalar esta guerra, el Gobierno va a movilizar todos los recursos necesarios para proteger a los ciudadanos y ayudar a las pequeñas y medianas empresas, a nuestro sector primario y, por supuesto, a la industria española. Como hicimos durante la pandemia, como hemos hecho en otras crisis como la crisis inflacionaria que provocó la invasión de Putin en Ucrania, como hemos hecho siempre que España y los españoles lo han necesitado, con reformas valientes, pioneras, por ejemplo, en la transformación energética, por tanto, nunca olvidando lo importante, con instituciones comprometidas y con ayudas directas para paliar los efectos coyunturales de estos shocks que desgraciadamente también estamos sufriendo de nuevo hoy como en el pasado, poniendo, por tanto, los intereses de la gente de a pie siempre por delante, centrando todas las políticas y todas las respuestas en los intereses y en el bienestar de la gente de a pie. Y la tercera certeza que pueden tener los españoles y españolas es que, aunque hoy estemos en el inicio con réplicas de un terremoto que ya veremos qué magnitud tiene, pero que efectivamente todo apunta a que será grave, lo que sí que pueden saber los españoles y españolas es que, pese a que estemos en estos inicios, vamos a salir más fuertes de esta crisis, como hemos salido en anteriores crisis. Ahí están los datos de crecimiento económico, de reducción de la desigualdad y de fuerte creación de empleo, junto con estabilidad y dignidad salarial. El Gobierno, como saben, lleva meses preparándose ante esta eventualidad. Sabemos lo que tenemos que hacer. Cada paso que tomaremos va a servir para protegernos hoy, a la vez para avanzar hacia un futuro mejor, con más resiliencia económica, con más sostenibilidad medioambiental y con mayor justicia social. Ese y no otro es el propósito del Plan Integral de Respuesta a la Crisis de Oriente Medio que hemos aprobado en el Consejo de Ministros extraordinario en el día de hoy. Situaciones extraordinarias exigen de respuestas extraordinarias y es lo que contiene este Plan Integral de Respuesta a la Crisis de Oriente Medio. Un plan que contiene 80 medidas que van a entrar en vigor en cuanto se publique en el Boletín Oficial del Estado, por tanto, mañana mismo, y que va a movilizar 5.000 millones de euros. Repito, 5.000 millones de euros. Y creo que este es el compromiso del Gobierno de España, pero también quiero compartir con los ciudadanos y ciudadanas de nuestro país el que las guerras cuestan vidas, cuestan refugiados, y ya con eso sería suficiente como para decir no a esta guerra. Pero también, en estos primeros meses, en estos primeros compases, a los españoles y españolas nos va a costar 5.000 millones de euros. 5.000 millones de euros que podríamos estar destinando a becas, a sanidad, a dependencia, y que vamos a tener que destinar para poder proteger a nuestro tejido productivo, a los autónomos, al campo, a las industrias, a las pequeñas y medianas empresas de nuestro país. Cuando se habla de guerras, cuando hay responsables políticos que se ponen de perfil y no dicen claro su rechazo a esta guerra, tienen también que saber explicar que ya 5.000 millones de euros es lo que vamos a tener que poner todos los españoles con nuestros impuestos en distintas medidas para proteger al tejido productivo y a las personas más vulnerables. En todo caso, para no restar ni un milímetro de empatía que sé que tienen los ciudadanos y ciudadanas de nuestro país cuando ven las imágenes terribles de lo que está sucediendo en Oriente Medio, de los desplazados y refugiados que hay en Gaza, en Cisjordania, en el Líbano o ahora también en Irán, creo que es muy importante ser consciente de que cualquier decisión que se tome fuera de nuestro país que al final alimente conflictos bélicos, como está sucediendo en Oriente Medio, acabamos pagándolo todos de una u otra manera. Y lo más importante es, por supuesto, el coste de vidas inocentes. Por eso son 5.000 millones de euros. Por supuesto, como he dicho desde el primer momento, si necesitamos poner más recursos económicos, se pondrán por parte de la Administración General del Estado. Vamos a poner todos los recursos económicos al alcance
y la magnitud en proporcionalidad de esta crisis, pero sin duda alguna creo que es importante recordar que si esta guerra acaba hoy mejor que mañana o mañana mejor que pasado mañana, esa será la medida menos onerosa y que más vidas salva para poder hacer frente a las consecuencias sociales y económicas de esta guerra ilegal. En fin, después de... es que estoy muy enfadado con la situación que está viviendo el mundo y la situación a la que nos están llevando determinadas decisiones y determinados gobiernos. En todo caso, este Real Decreto Ley, como he dicho antes, va a movilizar 5.000 millones de euros y lo va a hacer en dos grandes ejes, como les he anticipado en los días que hemos venido trabajando en ello. El primero de ellos pues es más de carácter coyuntural, tiene por objetivo levantar lo que hemos acuñado ya desde la pandemia, un escudo social para proteger a los hogares, a los sectores económicos más expuestos. ¿Y cómo lo hacemos? Bueno, pues en primer lugar lo que hacemos es poniendo en marcha una reducción drástica de la fiscalidad energética. Por tanto, ese es el primero de los ejes, una reducción drástica de la fiscalidad energética. Así, por ejemplo, vamos a bajar los impuestos sobre la electricidad en un 60%. Vamos a suspender el impuesto a la producción, reduciendo el impuesto especial al 0,5%. Y vamos a bajar el IVA de la electricidad del 21% al 10%. Por tanto, reducción drástica de toda la fiscalidad energética. Y además vamos a reducir al 10% el IVA aplicable al gas natural, a los pellets y por tanto también a la leña. Esto es también una de las decisiones que vamos a tomar y vamos a congelar el precio máximo de venta del butano y del propano. Bajaremos también el IVA al 10%, los impuestos que afectan al precio de la gasolina, al gasoil, hasta el mínimo que permite la Unión Europea, lo que se va a traducir, para que nos entiendan los ciudadanos y ciudadanas que estén siguiendo esta comparecencia, se va a traducir en una rebaja efectiva de hasta 30 céntimos de euro por litro en función del carburante. Por tanto, todas estas reducciones, cuando hablamos del consumo, del precio de la gasolina y del gasoil, se va a hacer una reducción efectiva, una rebaja efectiva de hasta 30 céntimos por litro en función del carburante. Para que se hagan una idea, unos 20 euros de ahorro por depósito para un coche medio. Este es el impacto que va a tener sobre el bolsillo de nuestros ciudadanos. En segundo lugar, vamos a extender hasta diciembre del año 2026, es decir, hasta finales de este año, todos los descuentos extraordinarios del bono social eléctrico. Y vamos a reforzar de forma sustantiva el bono social térmico. Y vamos a hacer algo más, y es prolongar la prohibición de interrumpir los suministros esenciales a los hogares más vulnerables. Este es el segundo eje de este escudo social que les estoy explicando. Y el tercero de ellos es bonificar en un 80% los peajes eléctricos para todas las industrias más expuestas al shock energético que estamos sufriendo, que son evidentemente las industrias electrointensivas. ¿Esto qué va a significar? Bueno, esto va a significar que vamos a ayudar a estas industrias a ahorrar en torno a unos 200 millones de euros, a preservar, por tanto, su competitividad, su actividad, cientos de miles de empleos en territorios muy importantes de nuestro país que dependen precisamente de estas industrias. Y finalmente, o mejor dicho, en cuarto lugar, vamos a dar una ayuda directa de 20 céntimos por litro de combustible a todos los transportistas, a los agricultores, a los ganaderos y a los pescadores de nuestro país. Y una ayuda equivalente para la compra de fertilizantes, para que esos sectores, que saben ustedes que también se están viendo muy afectados, que son muy importantes para nuestro tejido productivo, puedan capear esta crisis. Y para contener, por supuesto, todo lo posible los precios de la cesta de la compra. En quinto lugar, estableceremos por ley una mayor flexibilidad en los contratos de suministro energético,
Y eso lo que nos va a permitir es que tanto empresas como trabajadores y trabajadoras autónomos puedan adaptar sus condiciones al escenario actual con mayor facilidad y sin costes adicionales. En definitiva, como no sabemos cuál va a ser el impacto, la dimensión y la profundidad de esta crisis, habilitamos mecanismos de flexibilidad para ir adaptando estas respuestas en función de cuál sea el escenario y la evolución de la guerra y su impacto sobre la actividad económica. En sexto lugar, y con el objetivo de garantizar que todas estas ayudas no se desvirtúen y, por tanto, profundizar en la transparencia, vamos a dotar a la Comisión Nacional de los Mercados de la Competencia, la CNMC, de nuevas capacidades de supervisión y de sanción para que se persiga y, eventualmente, si se produce eso, se castigue con dureza a cualquier empresa que aproveche esta crisis o las ayudas del Estado, por tanto, las ayudas que proveen con sus impuestos los ciudadanos y ciudadanas para enriquecerse. Cada euro de este plan sale del esfuerzo de los contribuyentes y debe volver íntegro a ellos. Y, por tanto, creo que un gobierno responsable y también las autoridades competentes lo que no podemos tolerar es que por pura codicia intenten sacar tajada de esta guerra algunos. Calculamos, para que nos hagamos una idea, de que este paquete, repito, de 5.000 millones de euros, con todas las medidas anunciadas, va a beneficiar directamente a los 20 millones de hogares en nuestro país y a 3 millones de empresas. Directamente. 20 millones de hogares, 3 millones de empresas. Evidentemente no van a impedir que los efectos de esta guerra ilegal lleguen a España, pero sí al menos los harán menos erosivos y algo más llevaderos. El segundo eje del Plan Integral de Respuesta que aprobamos hoy es más de naturaleza estructural. Ya me han ido ustedes escuchando a lo largo de las distintas comparecencias que he hecho personalmente y también desde el Gobierno, que ante una situación de enorme trascendencia y enorme gravedad como atraviesa el mundo, como hemos hecho siempre, tenemos que hacer frente a las medidas coyunturales, pero también tenemos que no olvidar lo importante. Estamos en lo urgente, pero también en lo importante. Y, de hecho, gracias a que nunca hemos olvidado lo importante, hoy estamos mejor preparados para hacer frente a estos shocks energéticos con un mix energético donde ahora mismo la potencia de generación renovable, pues evidentemente es muy superior a la que teníamos en el año 2017. Por tanto, lo que hacemos es, desde el punto de vista estructural, continuar con esa política energética coherente de descarbonificación y de electrificación de la economía española, que no solamente se ha desvelado como muy positiva para hacer frente a los efectos de la emergencia climática, que por desgracia también sufre España, particularmente la península ibérica. Recordemos los trenes de borrasca que hemos sufrido desde el principio de año, sino que también es bueno para nuestros conciudadanos, nuestros hogares, y lo están viendo además en sus bolsillos. Por tanto, contiene medidas orientadas a impulsar nuestra soberanía energética, apostando por las energías autóctonas de nuestro país y haciendo en consecuencia que seamos más resilientes ante crisis externas. La mayoría presentan un carácter marcadamente técnico. Posteriormente les invito a los periodistas a que puedan tener una reunión con los secretarios de Estado de los departamentos que están directamente implicados en estas cuestiones. Pero para que nos hagamos una composición de lugar, hablamos de acciones como, por ejemplo, la entrada en vigor de un paquete masivo de deducciones en el impuesto de las rentas de las personas físicas para la instalación de placas solares, puntos de recarga, bombas de calor. Por tanto, aquellos ciudadanos y ciudadanas que apuesten por este tipo de inversiones que contribuyen a la descarbonización de la economía y, por tanto, a la soberanía energética, van a poder deducirse fiscalmente en el IRPF este tipo de inversiones y de gastos. Por tanto, estamos hablando de deducciones en el IRPF para instalaciones de placas solares, puntos de recarga y también bombas de calor. La puesta en marcha de nuevas ayudas también para la aclimatación de edificios. La agilización, porque había algunos cuellos de botella, en la instalación de energías renovables.
el incremento de nuestra capacidad de almacenamiento eléctrico, mediante, por ejemplo, baterías, declaración de utilidad pública de bombeo hidroeléctrico. En definitiva, lo que quiero decir con esto es que todas estas medidas que han sido recogidas en este Real Decreto Ley van en la línea que lleva el Gobierno 7 años desplegando de descarbonización y electrificación de nuestra economía y, por tanto, ganar en soberanía energética. Antes, la vicepresidenta tercera, en el Consejo de Ministros y Ministras, hacía referencia a la evolución que ha habido en estos años en el despliegue de renovables, que no es menor y que gracias a ello hoy somos más resilientes ante este tipo de shocks energéticos. Para que se hagan una idea, y está aquí la vicepresidenta para corregirme, en estos últimos 7 años la potencia instalada en energías renovables ha aumentado en un 150%. 150%, quédense con esa cifra. En los 7 años anteriores de la administración del Partido Popular solamente aumentaron en un 7%. En un 3%. Incluso, fíjese, le subía la nota a la administración de Rajoy. En un 3%. 3%, 150%. Imagínense ustedes cómo hubiéramos estado durante la crisis energética de Ucrania o cómo estaríamos hoy con la capacidad de respuesta si tuviéramos una potencia instalada de esos guarismos, de un 3% en 7 años. Bueno, yo creo que también esto es importante ponerlo en valor y, sobre todo, decirle a los ciudadanos que apostar por las energías renovables, también desde el punto de vista personal, en sus hogares, en sus comunidades de vecinos, sale a cuenta. Sale a cuenta en los bolsillos de los ciudadanos, de la gente de a pie. Bueno, todas estas medidas, como he dicho antes, están recogidas en el Real Decreto Ley. Posteriormente, para las cuestiones más técnicas, podrán preguntarles a los secretarios y secretarias de Estado. No me quiero extender mucho más, pero sí quisiera decir que todas estas medidas se construyen, primero, a partir del análisis técnico, que creo que esto es muy importante, porque estamos hablando de sectores muy delicados que necesitan de esa capacitación técnica a la hora de poder ser modificados, de la experiencia acumulada en la gestión de crisis durante estos últimos casi 8 años y de nuestras conversaciones, que creo que esto es muy relevante también ponerlo en valor, que hemos tenido con los agentes sociales y con los grupos parlamentarios, a los cuales quiero de nuevo agradecer su compromiso en la propuesta y espero también en el apoyo y en la convalidación de este importante Real Decreto Ley. En fin, no contamos con el apoyo de todos los grupos para otro segundo Real Decreto Ley que vamos a poner en marcha y que a continuación les presentaré. Pero sí quiero, de nuevo, como he dicho antes en este Real Decreto Ley, agradecer a los grupos parlamentarios su compromiso. Y para complementarlas, hoy hemos llegado a un acuerdo entre los dos grupos políticos que componemos este Gobierno de coalición progresista para aprobar un segundo Real Decreto Ley que establece una congelación temporal de los precios del alquiler similar al que aplicamos en crisis previas. Son 2 Reales Decretos Leyes, uno de un plan de respuesta específico y muy volcado en los efectos económicos y de cara también, lógicamente, a los sectores afectados por esta crisis energética y que les he esbozado, y un segundo Real Decreto Ley que establece, como he dicho antes, la congelación temporal de los precios de alquiler, similar, por cierto, al que hemos venido aplicando en otras crisis previas. También, por ejemplo, cuando se afrontó la crisis energética derivada de la guerra de Putin en Ucrania. En este segundo, no así en el primero, en este segundo, pues es evidente Real Decreto Ley que somos conscientes desde el Poder Ejecutivo que no existe aún una mayoría parlamentaria en el Congreso de los Diputados para poder convalidarlo. Somos conscientes de ello. Pero no por ello el Gobierno de coalición progresista va a renunciar a dar una respuesta también a la emergencia habitacional que sufre buena parte de la ciudadanía española. Por eso llevamos este decreto aparte, para que en los próximos días, en las próximas semanas, podamos seguir negociando con el resto de grupos parlamentarios y podamos sacarlo adelante. Porque, efectivamente, la vivienda es un asunto fundamental para los ciudadanos y, por supuesto, también para el Gobierno de coalición progresista. Voy terminando diciendo lo siguiente a los ciudadanos y ciudadanas que estén siguiendo esta comparecencia.
Cuando el plan que hemos aprobado hoy entre en vigor en el día de mañana, tras su publicación en el Boletín Oficial del Estado, España se convertirá en el país con el mayor escudo social y económico de toda la Unión Europea en respuesta a esta guerra ilegal que no avalamos. Repito, seremos el país con el mayor escudo social y económico de toda la Unión Europea. De una guerra, insisto, que no avalamos. Sus medidas estarán vigentes el tiempo que sea necesario. Y si las circunstancias lo requieren, lo exigen, porque la gravedad de la crisis se acentúa, desde luego las ampliaremos. No es un plan cerrado, sino que es un plan abierto, coherente con todo lo que hemos venido haciendo hasta ahora y que, por cierto, ha funcionado en términos coyunturales y en términos estructurales y que ha permitido recuperar e incluso superar en tiempo récord el crecimiento económico, la creación de empleo que teníamos antes de las crisis que hemos venido sufriendo, véase la pandemia, la guerra en Ucrania, y por tanto, si tenemos que seguir ampliándolas, lo haremos. Pero seamos claros y honestos, ningún plan, por ambicioso que sea, podrá neutralizar todas las miserias de esta guerra ilegal. Por eso, a la vez que apoyamos las medidas y nos ayudamos los unos a los otros a capear los efectos de esta crisis, tenemos que seguir exigiendo el cese inmediato de este conflicto. Y tenemos que hacerlo todos, también los partidos políticos, exigiendo que se respete el derecho internacional y repitiendo con todas nuestras fuerzas un no a la guerra, que ya no es solamente el grito de España, sino que es un clamor cargado de orgullo y de verdad que está haciendo suyo el mundo entero. Creo que es muy importante que ayer Europa dijera: esta no es nuestra guerra. Como España dijo no a esta guerra. Y creo que las opiniones públicas mundiales de todas las sociedades, particularmente de las sociedades occidentales, están altamente concienciadas sobre la posición de no a la guerra que deberían tener todos sus gobiernos. Por eso quisiera decirle a los ciudadanos y ciudadanas que evidentemente en estos últimos 8 años España se está enfrentando, como Europa y como el resto del mundo, a numerosas crisis, probablemente inimaginables. Nadie esperaba haber sufrido una pandemia como sufrimos, la COVID-19 en el año 2020. Nadie esperaba, por supuesto, sufrir una guerra a las puertas de Europa en Ucrania, con sus efectos sobre el coste de la vida. Nadie esperaba el agravamiento y esta guerra ilegal en Oriente Medio, particularmente en Irán. Nadie esperaba que los efectos climáticos o de esta emergencia climática que estamos sufriendo tuviera la contundencia, la crudeza, la dureza que hemos vivido en territorios como, por ejemplo, la Comunidad Valenciana y otros tanto a lo largo de este último año y años anteriores. Nadie esperaba este tipo de crisis y de todas ellas hemos salido más fuertes. Y creo que ha sido así por 3 motivos, y con ello termino. Primero, porque los españoles nos crecemos ante la adversidad. Hay que ponerlo en valor. Nos crecemos ante la adversidad. En segundo lugar, porque nos protegemos unos a los otros. Y esto es muy importante, el valor de la empatía, el valor de la solidaridad que se expresa en este paquete de 5.000 millones de euros que el Gobierno propone al Poder Legislativo para poder hacer frente y proteger a nuestro sector productivo. Y finalmente, porque siempre conseguimos que la esperanza se imponga al miedo. Y creo que esos 3 ejes son los que tienen que guiar esta respuesta conjunta que como país tenemos que dar de nuevo a una guerra que no avalamos, pero que sin duda alguna vamos a poner todos los medios para proteger a nuestros conciudadanos. Así que nada más, muchas gracias y quedo